Bueno, son las 11:20 de la mañana en la República Argentina. Estamos desde los estudios centrales de Radio Sónica, aquí en la avenida Callao, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos vino a visitar Jesús Escobar. Jesús es candidato a presidente por el Movimiento de Libres del Sur. Es neuquino y bueno, fue diputado nacional, o sea, diputado nacional, mandato cumplido. Y bueno, vamos a hablar con él de las propuestas, de cómo ve la Argentina, de cómo proyecta el futuro y de las realidades. ¿Cómo andás? Gracias por venir a visitarnos en la mañana del arranque. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que muy bien y muy contento de estar acá en Sónica. Bueno, Neuquén, ¿qué esa palabra, esa provincia, esa hermosa provincia, qué es lo primero que se te viene a la mente? Neuquén significa poderoso, caudaloso, correntoso. Neuquén es uno de los dos ríos que recorre nuestra provincia y el otro es el Limay, que es cristalino, ¿no? Y que juntos forman el Río Negro. Y es energía. Neuquén es la provincia que sostiene energéticamente a nuestro país. Neuquén es vaca muerta, Neuquén es la posibilidad de que Argentina, si eso realmente se modifica y deja de ser como ahora, que solo es para las grandes empresas y se redistribuye entre los argentinos, creo que tiene una enorme posibilidad de darle un futuro distinto a mis compatriotas. ¿Y crees que eso va a llegar? Porque me imagino que eso es una discusión histórica, de que no se la lleven las empresas grandes y que pueda redistribuirse para el bienestar de todo el pueblo argentino. Lo vamos a hacer nosotros, yo voy a ser presidente. Propuestas. Pasemos a las propuestas. La primera que te gustaría explicar y desarrollar. Sí, hay que terminar el acuerdo, cortar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, principal traba, principal losa que tenemos para poder desarrollarnos. En primer lugar, porque ese acuerdo que fue legitimado por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández es un acto ilegal, es un fraude producido por el expresidente Mauricio Macri y la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional. El otro día lo hablábamos con Adrián Grana también, que nos explicaba exactamente lo mismo. De haberse producido una denuncia en un tribunal internacional, no te quepa duda que ganábamos ese litigio. O como digo, en el peor de los casos, podría decir una negociación en donde lo máximo que debiéramos pagar es la mitad de lo que se está pretendiendo, que se va a pagar ahora, que es alrededor de 50.000 millones, y no debiera pagar Argentina más de 22.000 millones. Y hay condiciones, y había mucho más hace un año atrás, había condiciones para ir a una renegociación con el propio fondo que te permitiera un periodo de 10 años, un periodo de gracia sin pagarlo. Por lo tanto, podríamos tener como país, como Estado, 10 años en donde esos recursos que hoy se llevan el grueso de los dólares que tiene nuestro país al extranjero, tenerlos acá e iniciar un proceso virtuoso de industrialización, de sustitución de importaciones, por lo tanto de creación de trabajo. También con esto creo imprescindible iniciar ya un gran plan de obra pública para dar trabajo a la mano de obra de baja calificación, que es la mayoritaria que hoy tenemos desocupada, y al mismo tiempo inversión en educación para precisamente calificar a los obreros técnicos profesionales de la segunda rueda que vendría dentro de 5 o 8 años a llevar un proceso industrial un andarivel más arriba. Y la responsabilidad por la toma del crédito, es decir, la toma de ese crédito que no pasó por el Congreso de la Nación. Yo recuerdo haber estado sentado en este programa y haberle dicho al presidente Macri que no me parecía que de un día para otro te tenés que levantar, pedir 50.000 millones de dólares y que no pase por el Congreso. Mirá, yo creo que Macri tendría que estar preso por esa acción. Yo fui diputado 3 veces, fui convencional constituyente en mi provincia, y una de las bases que tiene todo el compendio constitucional de nuestro país es que las tomas de deuda, ¿no?, deben pasar necesariamente por los ámbitos legislativos. Totalmente. Es así, porque si no queda en manos del presidente un poder muy grande. Y más allá de eso, creo yo que cualquiera que asiente sobre las espaldas del conjunto del pueblo argentino y no solo en una generación, sino en varias generaciones, tamaño peso, debe tener la responsabilidad no solo de trasladarlo al Congreso, sino creo que era susceptible de una consulta popular. Exacto, totalmente, sí. Pero sabían que no iba a pasar. Obviamente, yo creo que hay algunas cosas que los argentinos sabemos per se que son malas. No sabés muy bien qué es, qué forma tiene, pero que es malo. El Fondo Monetario, se lo preguntás
a cualquier abuelita, Qué a mala cualquier abuelito palabra. dice, no, eso es malo, me va a hacer daño. Entonces, claramente creo yo que Mauricio Macri debiera rendir cuentas por ello y bueno, también en este tiempo y legitimado ese proceso Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, la pregunta un poco que te iba a hacer era esta, al compañero, ¿por qué pensás vos? Porque es verdad, no solamente que no pasó por el Congreso, sino que no se le cuestionó, pero ¿por qué pensás vos que aceptan esta renegociación Claro. sin que se haya o que medie una investigación, al menos? ¿Entendés por qué? O sea, porque es fácil hoy decir no había que cumplir con el fondo, pero lo aceptaron, lo ahora aceptaron. lo legitimaron. Lo legitiman las herramientas como para no había, ¿no? Yo digo un concepto que es sencillo, simple, pero a su vez creo que es profundo. Y creo que los últimos 3 gobiernos de la Argentina han sido una continuidad. Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, cuya lógica es la defensa de los intereses de los sectores más ricos de este país. ¿No? Exactamente. Esa me parece que es la cuestión de fondo. O sea, fíjate vos que tanto Alberto Fernández y Cristina Kirchner prometieron al pueblo argentino que iban a cambiar el rumbo neoliberal que había impuesto Mauricio Macri, que iban a terminar con la pobreza, que iban a tener otro tipo de negociación incluso de la deuda, y terminaron siendo los mejores alumnos de Mauricio Macri. A mí me parece que ahí hay una falta de firmeza respecto de la defensa de los intereses profundos de la patria. Esta política o esta propuesta que estás de alguna manera describiendo, en parte también la toma la izquierda, o cierto sector de la izquierda, el frente de izquierda. ¿Es un diálogo que ustedes tienen? ¿Es un diálogo que podría construirse a mediano o largo plazo? ¿O hay cosas que los separan? No, a mí me parece que yo siempre busco qué elementos me unen con las personas que dialogo. Y a mí me interesa dialogar con los sectores de la izquierda, como también me interesa dialogar con todos los sectores del campo popular. Creo yo que la buena recepción que tiene esta candidatura y nuestra propuesta tiene que ver con que hay un hartazgo de la sociedad con este bipartidismo que ha sido el instrumento con el cual el poder ha gobernado en la Argentina, por lo menos en los últimos 40 años, y es el momento de la irrupción de una fuerza popular, progresista, que incorpora el centro-izquierda, que incorpora a la izquierda. Bueno, esa es una de las tareas que yo voy a asumir este año. Entonces, por supuesto, desde ya que yo le digo a los amigos y compañeros y compañeras del Frente de Izquierda que tenemos que ir juntos a las elecciones, a otros sectores del campo popular, sectores del peronismo, sectores que se han visto decepcionados con estas últimas etapas del kirchnerismo, que tenemos que ir juntos y hay que construir una nueva fuerza política que gobierne para el pueblo, no para las grandes corporaciones, para las grandes empresas o los súper ricos, como le llamo yo. Déjame preguntarte, ¿qué ves en las recorridas? Sé que empezaste las recorridas y que vas a seguir haciendo recorridas por diferentes provincias del país. ¿Cuál es la principal problemática de la gente hoy? ¿Qué es lo que te dicen? La falta de trabajo. La falta de trabajo, la falta de ingresos, lo cual tiene consecuencias muy brutales hacia una familia. Hay familias en la Argentina que comen una vez al día. Es terrible. Eso es tremendo. O sea, mira, en Neuquén, yo traigo referencias porque no, me parece perfecto. En Neuquén la semana pasada un nene de 13 años se desmayó en el colectivo a las 8:30 de la mañana. Claro, no había comido el día anterior. No. La semana anterior acá en Buenos Aires falleció una nenita, fue conocida, de neumonía bilateral, ¿no? Esa nena estaba malnutrida, después salieron a tratar de tapar y demás, pero si una nena come todos los días como corresponde, come yogur, lácteos, carne, verduras, no se muere de una neumonía bilateral. Digo, se están muriendo en la Argentina, este es un caso que tomó relevancia, pero en la Argentina se están muriendo semanalmente niños o personas de mediana edad por enfermedades evitables. Eso es falta de alimentación. Claro, sí, aparte de esto lo estamos viendo con el reclamo que hacen con relación a los bolsos de comida. Claro. O sea, ¿cuáles son los alimentos? ¿Qué es lo que te llega? Mire, claro. Hoy leía sobre un informe que se hizo sobre San Miguel. No, creo que lo hizo un dirigente o un concejal, algo así de la localidad, lo leí en uno de los diarios, en donde en la municipalidad de San Miguel ha habido un crecimiento paulatino, pero sostenido, con un crecimiento de un 20% mes a mes desde junio a esta parte en el pedido de comida sobre la municipalidad. Claro, es terrible. Es tremendo. ¿El tema inseguridad? Sí, por supuesto, eso hay que abordarlo y es... Mira, yo digo que... Inseguridad y lo junto con adicciones también. Totalmente, ¿no? Y la búsqueda de seguridad
es un planteo que yo hago para los sectores populares, porque no es un problema de los más ricos. No es un problema de los más ricos que viven, y me parece perfecto que estén Y esto se en está viendo en el seguros y demás. conurbano. El problema es que el trabajador, la persona que tiene que ir a su trabajo todos los días, la que vive en un barrio humilde, vive el problema de los narcos, el problema de los robos sistemáticos. Bueno, acá tiene que haber un Estado presente que le dé seguridad a sus ciudadanos, empezando por las mujeres y los niños. ¿No? En esto nosotros trabajamos mucho el urbanismo con perspectiva de género, porque nos parece que si le damos seguridad a las mujeres, que son las que más situaciones de violencia sufren también en la vía pública, obviamente el resto de los sectores van a estar seguros. Hay que tener corredores iluminados, hay que tener paradas de colectivos seguros, que una mujer pueda apretar el botón del colectivo en la cuadra que se quiere bajar, hay que desmalezar los matorrales, hay que tener una policía profesional, con instrucción en derechos humanos también, y bueno, obviamente después hay que tener una fuerte política social y hay que cambiar las condiciones económicas. Está probado que cuando sube el delito, ese mismo informe lo dice, es porque bajan las condiciones económicas. Cuando mejoran las condiciones económicas, linealmente baja el delito. Pero qué interesante lo que me estás diciendo, porque generalmente cuando se habla de seguridad se dice, el que habla de seguridad es de derecha, y me queda claro que vos no sos de derecha. No soy de derecha, pero siempre he tenido a la seguridad de la población como uno de los ejes de mis proyectos, de mi trabajo y de mi campaña. Y el tema de las adicciones, recién hablábamos fuera del aire, los chicos, la gran preocupación que hay por el alcohol y por la droga. Totalmente, ¿no? Totalmente. En primer lugar, el tema de las drogas es un problema del Ministerio de Salud de la Nación, no es un problema de la justicia. ¿No? El problema de la justicia tiene que ser los narcos. A los narcos hay que meterlos presos. Con los narcos hay que terminar, y si es necesario poner al ejército y a la gendarmería para terminar con ese flagelo de las sociedades modernas, hay que ponerlo. Ahora después hay que tener activas políticas sociales dirigidas y destinadas a la juventud y a todos los sectores que lamentablemente se ven involucrados en esto y sufren las consecuencias que todos observamos. Te pregunto esto, sé que tal vez en Neuquén la problemática no es tan grande, pero sí en parte de la Patagonia relacionado con el pueblo mapuche y la RAM. ¿Existe, no existe? Es una discusión que a veces se toca muy de oído acá en Buenos Aires. Danos tu opinión. Mira, a mí la impresión que me dan en Neuquén es donde están asentadas la mayor cantidad de comunidades mapuches. Y la verdad que pareciera ser que siempre es todo un invento para la televisión. Yo lo digo siempre. Porque no hay conflictividad en Neuquén, es más al sur, ¿no? Tiene que ver con otras cosas y que tiene que ver con las mismas situaciones de pobreza que viven otros sectores. Yo digo, acá no hay ni terroristas, ni saqueadores, ni nada de eso. Son unos pobres desangelados que en algunos casos no tienen ni para comer. Entonces lo que hay que hacer es tener, como hay que tenerlo para con cualquier habitante de nuestro país o que habite en nuestro país, serias políticas sociales que permitan incorporarlos al mundo del trabajo. O sea que la RAM es un invento desde Buenos Aires. Completamente. Sí. Completamente. Hay un tema que es no menor, que es la venta de tierras a extranjeros en gran parte de la República Argentina, sobre todo en territorios fronterizos y también en lugares sensibles, como por ejemplo el acuífero guaraní. ¿Cómo lo tratarían? Eso es una muestra de la falta de firmeza y falta de patriotismo de los gobiernos que hay. En mi opinión, no solo vinculado a espacios denominados turísticos o de esparcimiento, sino espacios productivos. En mi opinión, el territorio, la tierra, es parte de los recursos naturales. Forman parte de las propiedades del Estado, así como el petróleo y el gas los hemos logrado mantener bajo la órbita del Estado. Después cómo se extraen y demás es otro tema. Para mí la tierra tiene que ver... tiene que ser de las mismas características. Habría que aprender de los norteamericanos, cómo es el sistema de la agricultura norteamericana. A nosotros nos gusta copiar cosas de los norteamericanos que favorecen a los ricos, pero cuando favorecen al Estado o al conjunto de la sociedad, parece que las cosas que hacen bien en Estados Unidos acá no se deben implementar. El tema de la base china, ¿en qué quedó? ¿Qué harías?
A mí me parece que no está mal generar acuerdos de carácter tecnológico con otras naciones. Me parece que muchas veces, como interviene la geopolítica en esto, y la geopolítica en este caso que no le gusta a los Estados Unidos parece ser rápidamente una cosa terrorista, se ponen titulares grandilocuentes. He pasado infinidad de veces camino a Chosmalal. Por eso te lo camino pregunto. Zapala a Chosmalal está esa base que, hasta donde nosotros tenemos información, como te decía, como diputado, la información que recibimos de parte del gobierno, del Ejecutivo de la provincia, es que es una base de investigación tecnológica y que no tiene fines militares. Así como hay otra infinidad de intervenciones en nuestro territorio de carácter científico. En eso no, me parece que no, a veces se exagera un poco. ¿Cómo te moverías con el tema Malvinas y extensión hacia la Antártida? Malvinas es parte inalienable de nuestro territorio y la lucha por su recuperación debe ser permanente y constante en todos los fueros internacionales. ¿Antártida? En el mismo sentido. A mí me parece que en los últimos años se ha ido quitando las partidas presupuestarias para mantener los espacios de investigación y también las bases militares para que tengan una modernización para mantener la presencia argentina en la Antártida. Imagino creer la respuesta, pero te meto en economía. ¿Dolarización sí o no? No, uno debe tener, el Estado debe tener el control de su moneda. Si no tenés el control de la moneda, no tenés soberanía sobre la principal palanca de intervención sobre la sociedad. ¿Cómo frenarías la inflación? Controlando a los principales formadores de precios. La inflación, que muchas veces se la tapa con esta idea de lo multicausal. Yo digo, sí, es multicausal, pero hay una causa que es muy importante, que es la voracidad de las grandes empresas que elevan los precios sin ninguna razón porque sus costos no se elevan. Pongo dos casos concretos. Las tarifas. El millón de BTU, que es la medida con la que se mide el gas, se le paga el doble de lo que se paga en cualquier país del mundo, acá en la Argentina, a las empresas operadoras de gas. Se le paga 3,57 el millón de BTU, cuando en Estados Unidos se paga menos de $2. O sea, con $2 ya tienen mucha ganancia, pues estamos hablando de millones de dólares. Con 3,57 tienen súper ganancias, o sea, saqueo. Y después nos hacen discutir a nosotros cuatro a ver qué subsidio, o cuánto es lo que tenemos. Hay que renegociar esos contratos. Absolutamente, absolutamente. En eso hay que tomar ejemplos de países mucho más débiles, pero que tuvieron más firmeza, como es el caso de Bolivia. O sea, Bolivia tiene... es muy similar en el sentido de la cuestión energética con lo que ocurre en Argentina. Evo Morales llegó hace 12, 13 años al gobierno y la ecuación era 85 para las operadoras, 15 para el Estado boliviano. Le dijo, señores, la ecuación va a ser al revés. En una mesa, no fue ni con armas ni con nada de eso. Y se quedaron todas las empresas contentas con el 15%, porque aún así la ganancia es enorme. El 85% es saqueo, que es lo que ocurre en la Argentina. En las empresas de alimentos, 8, 10 son las que forman los precios. Antes de la renuncia de Guzmán, salía la leche larga vida 110 pesos. Después de la renuncia de Guzmán, 182. Un mes después, 160 y después 140. En el mismo lugar, la misma marca. ¿Por qué se llevó a 182? Por la voracidad de las empresas. No habían aumentado ni el dólar oficial, que es con la que compran los insumos importados, ni tampoco le aumentaron el salario de sus trabajadores, que es el otro gran componente del costo. Que hay voracidad de las empresas. Y un gobierno complaciente con los más poderosos y que suelen ser bastante malos con los pobres. ¿Aerolíneas Argentinas sigue siendo estatal? Sí, pero eso hay que cambiarla porque hay que hacerla eficiente. Realmente el funcionamiento de aerolíneas es pésimo y el funcionamiento que ha tenido tanto el macrismo como el kirchnerismo ha sido horrible. ¿La reforma de la justicia sí o no? Corte de 25 miembros. Mira, la Corte debe reflejar la búsqueda de justicia de un Estado. Entonces puede ser de 25, puede ser de 12. Si en realidad refleja la ambición del gobierno de turno, es una desgracia, porque yo veo ahora sectores que se quejan porque le están tocando el ombligo de que esta Corte no funciona, pero no dijeron nada, cuando a Chevron le otorgaron loma campana, o sea, vaca muerta, de manera ilegal e inconstitucional, o sea, rompiendo la ley y rompiendo la Constitución brutalmente. Ahí la Corte avaló y nadie dijo la justicia es mala. Ellos mismos habían designado los jueces.
creo yo que elegir los jueces a través de un consejo de magistratura con participación popular podría resolver de manera importante que las cortes fueran más transparentes y que a su vez tuvieran la capacidad profesional necesaria para administrar justicia. Jesús, te queremos agradecer por estos minutos con Radio Sónica. Te paseamos por diferentes temas porque la idea era conocer en profundidad la línea de pensamiento para aquellos que están del otro lado y que puedan saber que acá hay ya un candidato a presidente que está caminando y recorriendo el país con diversas propuestas. Así que muchas gracias. Bueno, muy agradecido por esta invitación. Muchísimas gracias y le mando un saludo muy grande a toda la audiencia, a las abuelitas que están escuchando también. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a vos. Jesús siempre. Escobar es candidato a presidente por el Movimiento de Libres del Sur y pasó aquí en la mañana de Radio Sónica.